Viernes 31 de marzo de 2023, buenos días con todos, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy estará con nosotros el ministro de Gobierno Henry Cucalón. El Ejecutivo decidió tomar el camino de enfrentar el juicio político en la Asamblea y dejar encajonada por ahora a la muerte cruzada. Vamos a revisar los escenarios y también nos acompañará Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional. El dictamen de la Corte que crea nueva jurisprudencia y la acusación por peculado en el caso Flopec lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El presidente de la República acusa que con el juicio político se está intentando asesinar su reputación y que no es responsable. De hecho, ha señalado que es inocente de la causal de peculado sobre la que se va a configurar este proceso de fiscalización en la Asamblea. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos que va a dar el gobierno? Está con nosotros Henry Cucalón, ministro de Gobierno y Gestión Política. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muy buenos días con todos los televidentes. Desde el gobierno se señala que no están de acuerdo, pero que respetan el fallo de la Corte Constitucional. Entendemos que consideran que no hay causal de peculado, pero ¿con qué más no están de acuerdo? Siempre sostuvimos que en un Estado de Derecho y con principios democráticos claros, había que respetar el dictamen de la Corte Constitucional. Eso es favorecer la institucionalidad. Así no estemos de acuerdo. Así el fallo puede haber sido considerado inclusive hasta flojo, falta de argumentos. Sin embargo, la institucionalidad siempre estará primero. Una vez que se ha admitido y que continúa propiamente dicho el proceso de juicio político, nosotros hemos declarado, el presidente de la República ha declarado que se defenderá de este malhadado juicio sin fundamento alguno, donde corresponde, en la Asamblea Nacional. Según el COIP, peculado comete quien abuse, apropie, distraiga o disponga recursos públicos para sí o para terceros. La Corte dice, el presidente habría conocido de un contrato irregular y por ende el juicio va. ¿Dónde está, a criterio del gobierno, la sindéresis, la verosimilitud mínima a la que hace referencia la Corte, porque el verbo conocer no está dentro de la definición legal de peculado en el ordenamiento jurídico nacional? El presidente de la República no ha cometido peculado alguno, entendiéndose por peculado el uso y el abuso de fondos públicos en beneficio propio. Eso no ha existido. No está en la solicitud probada, no hay una sola prueba. Y en el examen de admisibilidad, que lo ponen como una mínima circunstancia de veracidad, no hay vínculo alguno que lleve a que el presidente de la República haya cometido esa infracción de carácter penal, ahora evidentemente transformada en una acusación política. En ese caso, en el de Flopec, que claramente establecido que son contratos del año 2018 con reformas del año 2020, antes que sea presidente de la República, y que contiene informes de Contraloría que no tiene indicios penales, no constituye base alguna para poder fundamentar que un jefe de Estado ha cometido un peculado. No la omisión, no que el conocimiento, peculado, señores, el abuso, coger la plata del pueblo en beneficio propio. Esa acusación es una infamia. Pero en la acusación lo que se señala, otra de las cosas que se señala dentro de esta causal de peculado, es que el entonces gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, le pidió una cita al presidente de la República para explicarle por qué razón el contrato de Flopec con Amazonas Tankers era lesivo para los intereses nacionales, y para contarle también que su delegado ante EMCO, Hernán Luque, insistía en que se continúe con ese contrato. ¿Por qué razón el presidente no tomó acciones concretas en ese sentido? Eso, ministro, se lo voy a pedir que me lo responda luego, porque tenemos que cumplir con una cadena nacional que ha sido dispuesta por el gobierno.
Vamos a retomar el diálogo con el ministro de Gobierno y Gestión Política, Henry Cucalón. Ministro, antes de la cadena, le preguntaba sobre los avisos, las advertencias que habría recibido el presidente de la República sobre presuntas irregularidades en un contrato que Flopec mantiene con Amazonas Tankers. ¿Qué pasó allí? ¿Supo el presidente? ¿Por qué no actuó? Con la precisión de la Contraloría, no ha dado ningún indicio de responsabilidad penal. Sin embargo, bajo estas ocurrencias de lo mínimamente verosímil, es importante aclarar que esas peticiones de comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los canales correspondientes. No es que no fueron contestadas. Y en cuanto al tema de la reunión o no, tratar de llevar a juicio político a un jefe de Estado en una república presidencialista por una cita, ya usted se ha dado cuenta cuáles son los verdaderos intereses que hay al respecto. Lo importante, lo de fondo, es que inclusive en el tema de Flopec, año 2022, 180 millones de dólares de utilidades. Las utilidades históricas que ha habido para esa empresa. Así que no se puede vincular temas de citas o de gestión con una proterva intención de vincular con el peculado, que es arranchar los fondos del pueblo en beneficio propio, que bajo ningún concepto, ni en la fábula más inverosímil alguna, está presente aquí y que el presidente de la República no lo ha cometido. El informe de Contraloría efectivamente no determina indicios de responsabilidad penal, ministro, pero sí habla de un perjuicio de 6 millones de dólares. De un perjuicio de un gobierno anterior, de fechas anteriores, de cuando el presidente no ejercía su representación. Porque se analizó el periodo enero-diciembre de 2020, así es. Supuesto caso no consentido. Y en lo posterior, he citado, para efectos prácticos, año 2022, una empresa eficiente que ha dado las utilidades históricas más grandes de su ejercicio. ¿El presidente supo o no, ministro? ¿Fue advertido o no que habría estado ocurriendo irregularidades dentro de Flopec? El jefe de Estado actúa en beneficio del interés general, en protección a los intereses de los ecuatorianos. Por eso ha obrado. Inclusive la persona que tanto se ha señalado, meses después, el famoso señor Luque, ni siquiera ya ejercía esa representación. Entonces, eso es lo importante. Aquí hay una acusación política sin fundamento alguno. Una acusación que tiene una característica de un tipo penal, de peculado, que el presidente no ha cometido. Tratar de vincular temas de gestión que he probado con hechos, números, que rebasan cualquier relato, temas de gestión para poderlos vincular y destituir, y uno se da cuenta que los verdaderos intereses lo que quieren es socavar a la democracia para beneficiar esos oscuros intereses, no tiene lógica ni presentación alguna. En lo concreto, ministro, ¿a quién le trasladó, a quién le dio la disposición el presidente de la República de atender, de resolver lo que el almirante Estupiñán, en ese entonces gerente de Flopec, le estaba denunciando? Según el procedimiento respectivo, aquí está la comunicación, fechada 12 de abril del año 2022, a las mismas empresas, coordinadoras de empresas públicas, y a la misma entidad de Flopec. Esto es lo que cabe en el derecho administrativo. Tratar de vincular omisiones de citas con una acusación constitucional del artículo 129, numeral 2, de peculado, por lo que se denomina mínimamente verosímil, palabra que entrará por el zaguán de la historia del derecho político y constitucional ecuatoriano, es lo más protervo que puede existir. Y sobre eso vamos a enfrentarnos. Sobre eso vendrá la defensa. Esos serán los argumentos, pese a que es un proceso político donde estamos seguros que la verdad brillará. Avancemos, ministro. El presidente habló de presiones y de amenazas a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Cuáles? Y no se puede decir que por allí un par de tuits o la marcha de Leonidas Issa constituyeron amenaza, ¿o sí? A diferencia de los autócratas, los demócratas sí respetamos las decisiones de otras instituciones del Estado. Así no favorezcan, porque la democracia no funciona solamente cuando favorece a uno. No ha habido declaración alguna de funcionario gubernamental presionando o amenazando a la Corte Institucional, a la cual siempre hemos respetado por sus fallos,
así no estemos de acuerdo. Ya vendrá el momento de la academia para desmenuzar ese dictamen correspondiente. Sin embargo, otros actores políticos sí señalaron inclusive actuaciones de jueces y de juezas días antes. Aquí ha habido un respeto absoluto que yo sé que incomoda a los autócratas, a la institucionalidad del país. Usted dice ningún funcionario ha intentado influir en el dictamen de los jueces de la Corte Constitucional. Funcionarios, sí, en este caso el ministro de Gobierno. He dado continuas declaraciones que no importaba cómo hubiera sido el resultado, como de hecho no favorece a nuestra tesis, pero lo hemos respetado, porque eso es vivir en democracia, eso es vivir en el Estado de Derecho. Pero lo que se está diciendo ahora, ministro, es que durante el lapso en el que se estaba preparando el dictamen, hubo exfuncionarios del régimen, gente cercana al presidente, que sí se habría comunicado o habría intentado comunicarse con jueces para obtener un dictamen favorable. Bueno, bajo las ocurrencias de lo mínimamente verosímil, me imagino que también me van a iniciar juicios penales o juicios políticos. Señores, vamos a los hechos concretos. Aquí hay un tema de fondo. Aquí lo que se quiere es golpear, socavar los principios democráticos. Aquí lo que se quiere, sin querer queriendo, es hacer el juego a intereses protervos. No puede ser que en estos momentos en que el Ecuador vive momentos apremiantes, en que el crimen organizado quiere dejar atrapado y secuestrado a la sociedad, donde la vida de los ecuatorianos corre riesgo, resulta ser que el crimen organizado quiere encontrar a un Estado desorganizado. Así que esta etapa de juicio político va a ser enfrentada con la entereza y con la firmeza del caso, porque nosotros tenemos que seguir adelante. Hay grandes problemas en el país, tenemos que reconstruir el país. Vivimos gravísimos problemas ahorita, producto de desastres naturales, y lo que necesitamos es unidad de propósito para trabajar en los temas que le interesan a los ciudadanos. Por eso llamó la atención que en la cadena de ayer, que se repitió hoy, el presidente no hubiera hecho referencia a cómo el crimen organizado nos mata, sino a cómo un grupo de políticos intenta asesinar su reputación, que es importante, sí, pero los ecuatorianos y la vida de los ecuatorianos también lo es, ministro. Ahora, la estrategia... Lenin, sí, lo importante con referencia a esa declaración en torno al juicio político. Hoy el presidente de la República está en la ciudad de Guayaquil, presidiendo el Centro de Comando Unificado por temas de seguridad. Va a dar un poderoso mensaje al respecto, y hay un acto justamente que tiene que ver con la Policía Nacional, con la dotación de equipos, con servidores, con nuevos elementos policiales para enfrentar la más grave amenaza que tienen los ecuatorianos, que es su seguridad. Ahora la estrategia es ir a la Asamblea y que se defienda el presidente de la acusación de peculado, pero ¿va a ir él personalmente o va a ir usted, ministro? El presidente ha manifestado con claridad absoluta que él enfrentará el proceso, que tiene varias etapas. Se lo lleva también a través de la Comisión de Fiscalización. En el caso que hubiera informe, va al Pleno, y el presidente ha dicho, como corresponde, y como un demócrata, que va a acudir al Pleno de la Asamblea Nacional a defenderse, porque tiene que defender al gobierno, tiene que defender su presidencia, tiene que defender también el interés general de los ciudadanos, sin perjuicio que durante el proceso, que es absolutamente reglado, hay varias etapas. Obviamente hay temas que son procesales, hay temas que son prácticamente jurídicos, pero aquí va a haber una defensa irrestricta desde el ámbito jurídico y político. Han dicho la pelea es peleando, un eslogan, pero hay peleas que también se pierden, ministro. ¿Ustedes lo tienen claro? Ese término, la pelea es peleando, es una actitud ante la vida que demuestra también entereza, y que en los momentos más difíciles surge el carácter de las personas, en este caso para enfrentar una amenaza que va contra la estabilidad y contra la institucionalidad, con perjuicio directo a la seguridad de todos los ciudadanos. Y sí, en democracia se gana y se pierde, y como repetí hace un minuto, en la democracia no solamente funciona cuando uno le favorezca. Lo importante, el interés de los ciudadanos, que en este momento se está viendo afectado por una serie de situaciones que no le benefician, tratando de perjudicar
en este caso, a un presidente de la República en un intento más en estos 22 meses de gestión. Faltan algunas semanas todavía para que el juicio político llegue al pleno de la Asamblea, pero hasta que eso suceda, y mientras tanto, ¿qué van a hacer, ministro? Ayer hubo movimiento en el piso 7 de la Asamblea Nacional. ¿Están ustedes conversando con legisladores de oposición para asegurarse de que no haya los 92 votos? Bueno, parte del ejercicio democrático es que los argumentos venzan a la irracionalidad. El bloque legislativo de Creo y la bancada del BAN también tienen un rol importante al respecto. Nosotros vamos a hacer conocer la posición, las tesis, la defensa, la verdad a todos los grupos políticos y fundamentalmente a la sociedad, fundamentalmente a los ciudadanos, a la sociedad civil, porque por supuesto que nos interesa. No podemos caer en una narrativa barata como la que se señala aquí, de tratar de llevar un juicio político por peculado a un presidente sin prueba ni vínculo alguno. Así que nosotros llevaremos este mensaje a la Asamblea Nacional y por supuesto a la sociedad entera. ¿Solamente se están ofreciendo argumentos o también se está ofreciendo algo más, ministro, a cambio de esos respaldos? El peso de los argumentos, la lógica llevaría a que incida en la posición del país, incluidos los legisladores, que también deberían estar conectados con sus mandantes. Yo apelo a esto aquí. He escuchado a muchos legisladores decir, inclusive a través de los medios de comunicación, que no le interesa la inestabilidad. La apuesta debe ser por la estabilidad que beneficia a todos los ecuatorianos y que también, obviamente, ellos como fiscalizadores del control político, yo nunca lo he puesto en duda, que son un contrapeso del poder. Nunca he dudado que la institución del juicio político existe, pero sí he criticado la forma en que se han fraguado, que se han forjado situaciones para llegar a eso, de que escuchen los argumentos, que lo escuchen también al presidente de la República, porque lo más importante es que todo esto, esta trama de quinta categoría, quede totalmente esclarecida. La reestructuración administrativa de la Asamblea Nacional, en donde son necesarios los votos, va a entrar también en esta dinámica de negociación, de convencimiento, ministro. Pachacuti quisiera quizás volver a tener la presidencia de la Asamblea y la izquierda democrática espacios dentro de la mesa directiva. Para ello serían necesarios los votos de Creo. ¿Eso también se juega en estos momentos? El cambio de directivas o elección de nueva directiva se tiene que dar el 14 de mayo del presente año. Ese es un factor importante, porque asumo que la Asamblea Nacional como institución también lo que le interesa es la estabilidad del país. Es obvio que entre las jefaturas, las coordinaciones de bancada, todos los integrantes, habrá que conversar, habrá que dialogar, habrá que ver cuál es una mínima agenda, una unidad de propósitos, una mínima convergencia, de acuerdo de voluntades, acuerdos sobre lo fundamental que nos lleve justamente a preservar esta democracia que no podemos darla absolutamente por sentado. Estamos absolutamente abiertos a dialogar también en ese sentido. Ustedes dicen que el presidente tiene la herramienta de la muerte cruzada, sobre la que, por cierto, no dijo nada en la cadena de ayer y hoy, pero ¿cuál es el momento, ministro, en el que se la aplicaría? Y se lo pregunto porque dependiendo del momento en que se aplique, de hecho, si se la aplica terminada la sustanciación del juicio, se lo podría interpretar como la obstaculización de la facultad fiscalizadora de la Asamblea. La Constitución de la República, en su artículo 148, establece la prerrogativa, la facultad, la atribución que tiene un presidente de la República, de un jefe de Estado, de disolver a la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones generales anticipadas. Es decir, esa herramienta, ese instrumento, no es que solamente tiene el presidente, está consignada en la Carta Magna, en la Constitución. Su aplicación nace de un sentido de oportunidad o un sentido de conveniencia, lo que se denomina un acto de gobierno, un acto político. Esa situación está ahí. Ahorita, nuestra posición tiene que ver con la defensa en este juicio político. Por si acaso, en ese dictamen, también de la Corte, se deja aclarado. Hay un señalamiento al respecto de que la Constitución le da esa facultad al presidente, porque por ahí se puede decir, entiendo cierto tipo de posiciones, de que en cierto momento se puede o no se puede aplicar. La Constitución es clara
al respecto. Así que eso obedecerá a una decisión del presidente, pero no es la situación actual. Y no establece ningún tipo de restricciones sobre cuándo aplicarse. Bueno, la única restricción es que se la puede aplicar en los 3 primeros años de gestión. Ministro, finalmente hay sectores que sostienen que Guillermo Lasso está caído. ¿El presidente lo siente así y estamos asistiendo únicamente a los estertores de un régimen terminado que solo espera a que se le extienda en la Asamblea su certificado de defunción? Bajo ningún concepto. Presidente de la República que está permanentemente atendiendo los intereses del país, que ha dado cara y que ha ido a cada uno de las ciudades y cada uno de los rincones de nuestra patria para atender justamente las necesidades producto de los desastres naturales, de los sismos. ¿Cómo pueden decir que no hay gobierno? Estamos trabajando, pero lo importante y lo que les fastidia a algunos, estamos trabajando por el interés general, no por los intereses politiqueros de algunos. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Y luego de la pausa estará con nosotros el doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, con quien vamos a revisar algunas de las aristas del dictamen de la Corte sobre el juicio político al presidente de la República. Ya volvemos. El pronunciamiento de la Corte Constitucional genera un amplio debate que no debe terminar con el simple hecho de que el juicio va y lo demás no importa, ya quisieran algunos. Hoy nos acompaña el doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días, doctor Salgado, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, licenciado Artieda. Un placer estar aquí. Doctor Salgado, quiero empezar preguntándole si este fallo de mayoría, desde su visión, es eminentemente jurídico o se terminó adecuando a las sinuosidades de la política. Permítame comenzar señalando que el trabajo que han realizado los jueces constitucionales es arduo. El tiempo quizás sea muy corto para una complejidad tal como la que se ha presentado con este caso. Y entonces toda la opinión pública hemos visto pues hacerlo rápidamente, la doctora Núquez y luego inmediatamente quienes retomaron el desarrollo, el doctor Ali Lozada y Ortiz. Realmente el tiempo es muy corto, pero a pesar de eso han sacado pues sus resultados que puede ser que no satisfagan totalmente. A mí personalmente no me convence el fallo de mayoría. ¿Por qué, doctor? Veo claramente ahí a mi colega, a mi antiguo colega, perdón, el doctor Ali Lozada, que gusta de la argumentación. Es otro sistema. Yo no comulgo con el sistema de argumentación. Yo soy de la escuela francesa de la ciencia política constitucional. A mí menos argumentaciones y más actos concretos, más observación, dice la ciencia política. Pero bien, vea usted que eso de coherencia narrativa, de mínimo de verosimilitud, y las inferencias fácticas por aquí, por allá, no, a mí no me convencen esas inferencias. Me parece hasta exagerado. Y por allí empieza ya a haber cierta contradicción. Porque si en el primer caso de concusión se considera que no debe haber juicio político, en el segundo caso también se da la misma consideración. No me parece tan lógico por los razonamientos que se hacen de que casi usando esas mínimas cuestiones de verosimilitud, de inferencias fácticas, de coherencia narrativa. Y entendemos, doctor, entonces que usted coincide con el voto salvado. Que en el peculado sí hay Doctor, ¿me escucha? Admisibilidad al juicio político. Entiendo que usted concuerda con el voto salvado de la doctora Carmen Corral, quien hacía referencia precisamente en su pronunciamiento a esta contradicción que existiría entre las consideraciones que se dieron para analizar la concusión y las que luego se tomaron para analizar el presunto peculado. Ahora, siendo que el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal no
contempla la existencia de omisión dolosa en delitos contra la administración pública, sino solo en aquellos que atentan contra la vida, la salud, la libertad y la integridad personal, ¿se podía determinar que realmente hay una concurrencia con el delito de peculado sin que la acusación refiera una participación activa del jefe de Estado? No le entendí bien la pregunta, pero le digo en primer plan, no hay una similitud tal vez en ese aspecto que usted menciona. Porque, doctor, a ver, es claro cuáles son los términos que deben haberse cometido o en los que debe haber incurrido un funcionario público para que exista peculado. Ahora, la Corte dice, señores, el presidente conoció, no dice que se apropió, no dice que desvió, no dice que abusó, dice simplemente conoció. ¿Dónde entonces es que encaja la concurrencia entre la participación activa del primer mandatario y el delito? Porque era eso lo que tenía que comprobar la Corte. Muy bien. Usted es un buen analista también. Usted debe ser abogado. Bueno, vea exactamente, solamente se habla de que ha conocido y por ahí va todo el problema, por ahí va la inferencia y eso no es así. No puede ser que solamente haya conocido, no. Tiene que ser algo más que aquello. Que deba pues tomar en consideración la Corte Constitucional, porque ya para ver si las pruebas, como todos sabemos y ya lo han dicho, para tomar las pruebas, para ver si es responsable o no es responsable, bueno, allí es el fondo, es otra cosa. Pero los aspectos de análisis no pueden quedarse en que se considera, hay la inferencia de que conoció, no puede quedarse allí, sería muy estrecho, muy escueto el esquema, sería mal hecho, mal elaborado. Doctor, el pronunciamiento de mayoría señala que se identificaron irregularidades en el procedimiento de juicio político, pero que la inobservancia de las reglas del trámite no inciden en el derecho al debido proceso del presidente. Ahora, el juez Enrique Herrería les dice a esa mayoría de la Corte que está avalando comportamientos arbitrarios. Le pregunto a usted, ¿debió ir la Corte más allá del llamado de atención y del reproche a la Asamblea por falta de prolijidad y por falta de seriedad en el manejo de este juicio político? Es muy débil el exhorto que al final hace el voto de mayoría a la Asamblea Nacional. Es muy débil, es casi nada, porque realmente vimos, los que hemos estado siguiendo este caso, vimos una actuación demasiado ligera, demasiado alegre, diría yo, en el lenguaje popular. No ha habido rigurosidad para analizar los temas. Cuando nos presentaban en pantalla de televisión cómo discutían, cómo hablaban, caramba, yo quedaba con un sabor amargo porque consideraba que asambleístas, varones y mujeres, deben actuar con mucha rigurosidad, con seriedad. Están representando a todos nosotros, nos representan. Y entonces deben ser muy exigentes con ellos mismos para no estar tomando té todo el tiempo, riendo, haciendo algazara en un asunto tan serio como este. Así comenzó el acto y así más o menos se ha desenvuelto. ¿Cómo puede haber lapsus calami? Eso no puede darse. Se entiende que tienen asesores buenos y muchos asesores. Entonces, ¿por qué tanto error? Por eso yo me permití señalar al comienzo que había un desconocimiento, una ignorancia, ¿no? Porque no había más que abrir la Constitución y ver cómo es el juicio político y ver que le da 3 causales. Doctor. Y entonces, ¿por qué traición a la patria? ¿Por qué comisión por omisión? Sométase a lo que dice la Constitución, no hay más que leer. Entonces, mucho dejó que desear y los informes, recordemos todos, se fueron
corrigiendo. Finalmente hay un informe ya Doctor. bastante mejor, pero nos quedó ese sabor amargo. Y Doctor, eso en una democracia, en un país que se respeta, no es posible. Asamblea Nacional tiene que recapacitar la mayoría, pues, de allí. La mayoría no deben tener esos comportamientos tan pequeños, tan exiguos. Ahora, doctor, usted decía la Corte ha hecho un trabajo de análisis importante, en algunas consideraciones demuestra contradicciones, le llama ligeramente la atención a quienes han cometido irregularidades. Para ir concluyendo, doctor, ¿la Corte se equivocó en su fallo? ¿Debió inadmitir esta solicitud de juicio político, obviamente a su criterio? En mi criterio, no debió ir allá. No debió ir a... si ya no aceptó el primer y el segundo delito, no debió aceptar el peculado, porque el peculado también estaba en una nube, en el sentido de que, ¿cómo sabemos si el presidente realmente participó allí en el peculado? Si participó él. Lo que se dice es muy ligero, no nos permite realmente, tomando la frase, una inferencia completa. No nos permite. Por eso yo creo que no debía la Corte avanzar por ese camino. Lamentablemente pienso yo que hay algunos también que no colaboran, vea, lo digo con toda claridad. Los 3 jueces nuevos que han venido, parece que les quedó muy grande la toga de juez constitucional, porque no se ve, yo no veo trabajo de comunidad, de grupo. No sé Ortiz hasta qué punto habrá hecho algo. Yo allí leo todos los argumentos que suele dar, que tiene la costumbre por ser profesor de argumentación, Ali Lozada, el distinguido doctor Ali Lozada. Eso veo, pero no veo, doctor, más colaboración. Queremos agradecer los comentarios, los criterios, la participación del doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, licenciado Ortiz. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Y ya viene más información en Televistazo, una comunidad para todos. Un buen día.